Bien, a continuación vamos a hacer la segunda parte. Tiene que ver con el software, con estas instrucciones. Pero también para ver cómo funciona el PLC, tenemos que ver con tres tipos de instrucciones que son fundamentales. Estas instrucciones corresponden al diagrama ladder. El funcionamiento entonces del PLC lo voy a hacer a partir de un diagrama ladder, que es más explícito. Bien, a ver, empezamos. Voy a utilizar para explicar cómo funciona el PLC el mando por impulso inicial. Fíjense, tenemos un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente abierto, 3-4, la bobina de un contactor y su famoso 13-14. Este circuito es harto conocido por todos, ¿no? ¿Cómo funciona? Si yo pulso, la bobina entra, cierra acá y cuando suelto, queda encendido. Para apagar, pulso acá, ¿no? Eso todos lo sabemos, absolutamente todos. Más aún ustedes que ya están en sexto ciclo. Novedad entonces, fíjense, estos dos pulsadores tienen como representantes a esos dos. S1Q, S2Q, en I3 e I5. Esta bobina ahora, fíjese, está acá, toma el lugar de la lámpara. La bobina que sea de 220, la red debe ser entonces de 220. Entradas I3 y 5, salidas Q1. Entonces tenemos que S1Q es I3 y S2Q es I5 y la bobina es Q1. Elaboro su diagrama ladder. Empiezo y digo que tengo acá esto. ¿Pero qué es eso? Es esto, cerrado. Luego me encuentro con un paralelo, entonces predispongo un paralelo. Bueno, paralelo, ahí está. Y ese paralelo desemboca en una salida. Ahí tienen el diagrama ladder. Coloco sus direcciones, I3 por acá. Y este señor es I5 por acá. Y la bobina es Q1. ¿Y quién es este? Nos fijamos en el diagrama de origen, el diagrama convencional, K1M, K1M. Es la misma Q1. Ahí tenemos el diagrama ladder. Bien, a ver, veamos ahora cómo funciona este circuito. Fíjese, acá hay tres tipos de símbolos: el abierto, el cerrado y bobina. Este abierto que tiene una I encima corresponde a una instrucción normalmente abierta. Este que tiene una diagonal corresponde a una instrucción normalmente cerrada. Estos paréntesis corresponden a una instrucción activación de salida. Y esta otra no es entrada, fíjese, y Q. Entonces estos dos corresponden a la misma instrucción de salida. Aquí está. Tratándose de la instrucción de activación de salida, imagínense que es un contactor. Bobina, contacto abierto, contacto cerrado. Si la bobina se energiza, su abierto cierra y su cerrado abre. Funciona en forma idéntica. Entonces la explicación de esto es obvia, ¿no? Repito, bobina, contacto abierto, contacto cerrado. Si la bobina es falsa, su abierto sigue abierto, su cerrado sigue cerrado. Si la bobina es verdadera o se activa, esto cierra y esto abre. Igualito que un contactor. Ahora por acá. Instrucción normalmente abierta. Ojo, esta es una instrucción, no es un pulsador. Este es un ente matemático. Este sí es un pulsador, este también. No son entes matemáticos. Este sí es un ente matemático. Y está definida por este concepto. Cada vez que usted ve este símbolo con una I encima, aplíquele eso. Dice, si el captador está cerrado, es verdadero. Y si no, falso.
Y cuando vea esto, al revés, ¿no? Si el captador está abierto, verdadero. Si no, falso. A ver. Acá me comí. Listo. Vamos a ver si se entiende ello, ¿eh? Vamos a ver. Empezamos. A ver, empezamos. Decimos que si 3 es un cerrado. ¿Qué le pregunto? Si está abierto. Entonces, el software le pregunta a través de la CPU y le dice, usted 3 es un cerrado. Le pregunta lo contrario. Dígame, ¿su captador está abierto? Sí. Ah, es un verdadero entonces. Ahora la CPU le pregunta el 5. Usted y 5 es un abierto. Y 5 es un abierto. ¿Qué le pregunta? Si su captador está cerrado. Dígame 5, ¿su captador está cerrado? No. Ah, usted es un falso. Bien. A este señor no se le pregunta por qué salida Q. Como está abierto, es falso. Ahora sí, pregunta, ¿esta bobina cómo está? ¿Verdadero o falso? Si tiene aquí 2 falsos, es obvio que es falso. El programa empieza así entonces. Verdadero, falso, falso, falso. Bien. Ahora yo quiero que ese circuito funcione como este. A ver, empezamos. ¿Y cómo funcionaba? Si yo pulso S2Q, esto prende. Y si yo lo suelto, queda prendido. Para apagar, pulso acá y eso se apaga. Eso debe funcionar igualito. A ver, veamos. Yo quiero que prenda, entonces, ¿a dónde me voy? A I5. Y hago esto. A ver, hago esto. Al hacer eso, la CPU, que es el cerebro, siempre pregunta las entradas y dice, cambio en el I5. Lo localiza y le pregunta, usted I5 es un abierto. Dígame I5, ¿su captador está cerrado? Sí. Ah, usted es un verdadero ahorita. ¿Qué va a pasar con la bobina al tener 2 verdaderos? Se coloca verdadero. Y si Q1 es verdadero, ¿qué pasa con su contacto abierto? Cierra y se coloca verdadero. Y eso funciona mientras yo mantenga presionado allá. Bien, ahora suelto. Y si suelto, la CPU dice, cambio en el I5. Y le dice, usted I5 es un abierto. ¿Su captador está cerrado? No. Ah, usted es un falso. Pregunta, ¿qué pasa con Q1? ¿Pasa a falso o queda verdadero? Queda verdadero. Se cumplió lo que yo quería. ¿Y qué yo quería? Si yo pulsaba y soltaba, esto quedaba encendido. Y se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque Q1 es verdadero. ¿Y quién es Q1? Este. ¿Qué hizo la CPU? Le dijo, Q1, usted es verdadero. Y mandó a cerrar acá. Y si manda a cerrar acá, rastreamos el circuito, esta bobina está energizada. Se cumplió entonces este funcionamiento. Bien, ahora me dicen que apague esta bobina. Basándonos en este circuito convencional, ¿cómo apago esta bobina? Basta que le dé un pulso aquí, es 1Q, y esta bobina se apaga. A ver, veamos si eso es cierto acá. Pero nos estamos acercando y surge un conflicto mental en la mayoría de las personas que por primera vez hacen estos circuitos. Y dicen, a ver, otra vez. Este es mi paro. Toda la vida su paro ha sido un pulsador cerrado, 1, 2. Y tiene la función de apagar. Ahora usted vaya, tecnología actual, circuito no convencional, a través de PLC, y dice, mi paro. Y le dicen, acá está. Y resulta que es un abierto. Y usted dice, ¿cómo es posible que si yo cierro algo, algo va a apagar? Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Pues bien, obedezca a su circuito de mando. Y este circuito de mando está supeditado al funcionamiento de estas instrucciones. Entonces veamos. Si le dicen que S1Q tiene por función apagar, pues accione, haga esto.
y aplique. A ver, la CPU dice cambio en el I3, lo busca y le pregunta, usted I3 es un cerrado. Recuerden que le va a preguntar si está abierto, ¿eh? Le dice, usted I3 es un cerrado, ¿su captador está abierto? No. Ah, usted es un falso. Si yo al comienzo tengo un falso, el resto ya no interesa. La bobina se vuelve falsa. Y Q1 manda su contacto que vuelve a estar como estaba antes, o sea, solito se abre. Y pasa a ser falso. Eso cuando yo presiono. Ahora suelto. Suelto. La CPU dice cambio en I3 y le vuelve a preguntar, usted I3 es un cerrado, ¿su captador está abierto? Sí. Ah, es un verdadero. ¿Qué sucede con Q1? Al tener dos abiertos acá, queda falso. ¿Qué logré entonces? Que al pulsar, cerrar y abrir, Q1 fue falso. ¿Y qué significa que Q1 sea falso? Esto. Y si eso está así, este señor se apagó. Y funciona. Bien, así funciona este circuito, a través de estas instrucciones. Ahora sí, veamos su circuito en diagrama de bloques. A ver, dejo como estaba al comienzo, así. Y voy a elaborar el diagrama de bloque respectivo. Empiezo entonces. A ver, trazamos por acá, así. Y empiezo. Q1 va por acá. Y digo, ¿está gobernado por qué? ¿Por un circuito serie o un circuito paralelo? Digo, Q1 está gobernado por esto y eso en serie. Entonces elijo una serie. Una serie de dos elementos, por lo tanto sello los últimos. Ahora, ¿quién es el primero? Esto. Pero ojo, este I3 tiene una raya diagonal. Entonces derivo de acá y esto significa negado. Este negado. Y ahora sí, acá a la entrada, ¿qué pondré? I3, I3. Bien. En segundo lugar de la serie, esta es una serie, aquí va un paralelo. Entonces preparo una compuerta OR. Acá está mi compuerta OR. El OR es así, OR, paralelo. Esa OR tiene dos, entonces sello las últimas. Y coloco I5 por acá y Q1 por aquí. Bien, ese es el diagrama de bloques respectivos. ¿Cuántos bloques estoy usando? Bloque 1, bloque 2, bloque 3. Recuerden que esto es COP y esto es FUP. Si usted maneja el software que es Logosoft, en el Logosoft usted puede hacerlo en COP o en FUP. Pero nosotros incidimos en FUP porque ese FUP está aquí en la pantalla, no está el COP. Entonces aquí apuntemos a manejar este tipo de diagramas y lo haremos en dos partes. Dado el convencional, primero hallar el ladder y del ladder lo pasas a bloque. Este es el objetivo. Porque cuando usted entre a este equipo, a través de estas teclas, usted va a programar este programa, va a digitar este programa. Eso entonces cuando llegue el seminario físico lo va a aplicar usted. El objetivo de estas clases es que usted me sepa hacer el diagrama de bloques de cualquier diagrama que yo le coloque aquí. Estamos empezando con un mando por impulso inicial. Vamos a hacer ahora más circuitos complejos. En resumen entonces, si usted quiere saber cómo funciona, tenga en cuenta estas instrucciones que sirven para el diagrama ladder. ¿Cómo funciona?
Una vez que sepa usted que funcione, lo pasa a bloques. Va a su globo y lo digita y funciona. Cuando esté cableado usted, ¿qué va a hacer? Pulsa acá y esto se activa. Pulsa acá y esto se apaga. Así funciona. Pulsa aquí, bobina se activa. Pulsa acá, bobina se apaga. ¿Qué hay aquí dentro? Esto. ¿Y esto de dónde sale? De aquí. ¿Y este de dónde sale? De acá. No hay nada creado bajo el sol. Esto todo el mundo sabe. Estamos simplemente cambiando de tecnología. Si antes usted hacía su serie, su paralelo, su 13-14, a 1 a 2, que cerrado, que abierto y lo manejaba al revés y al derecho, ¿ahora qué tiene que hacer? Esto. Así que cuando usted ve acá que con un abierto prende y con un abierto apago, tiene que abrir su mente, ¿no? Recuerde, en PLC, si usted quiere usar abierto abierto, si quieres usar cerrado cerrado, si quieres abierto cerrado, si quieres cerrado abierto, cualquier combinación va a funcionar. Pero esa combinación va a estar supeditada aquí, al programa. Ahora, para empezar, ¿cuál es lo recomendable? Para empezar, use abiertos. ¿Para qué? Para que su LADE prácticamente sea el mismo que usted sabe. Mire, cerrado, cerrado. Paralelo abierto, bobina, bobina. Y funciona. ¿Cuándo funciona esto? Cuando viene de acá y usted usa puro abiertos. Sí, pero yo quiero usar cerrado. Cuando lleguemos al curso de PLC, esto no es PLC todavía, estamos en mandos electrohidráulicos, ahí haremos todas las combinaciones que usted quiera. Cerrado, abierto, mixto, lo que desee. Ahora estamos empezando en una clase nada más, me tiene que saber el PLC y estamos haciendo el fundamento. Por ahora entonces, en este curso, remitámonos a que las entradas sean abiertas y que usted tenga la capacidad de transformar. Ojo, mentalícese. Aquí va a estar un circuito electrohidráulico con espejo, 2 cilindros. Ese circuito que tenía como 6, 7, 8 ramas. Eso usted me lo tiene que transformar a ladre y de ahí a bloques. Ese es el objetivo. Si usted hace bien eso, la conexión es sencilla, su circuito funciona. Concentremos entonces en eso. Saber pasar de un diagrama convencional a un diagrama ladder y de ahí como intermedio a un diagrama de bloques. El objetivo es esto y que esté bien hecho. Bien, gracias.